Bien, en esta oportunidad vamos a ver la serie exponencial compleja de Fourier. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, las series de Fourier se dividen en dos formas. La forma trigonométrica, que ya la hemos visto, y la forma exponencial compleja, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? La serie exponencial compleja consta de, la palabra lo dice, exponenciales complejas. Son exponenciales cuyo exponente, ¿sí?, es un número complejo. Pero existen dos tipos de exponenciales. Las exponenciales complejas o de exponente complejo, propiamente dicho, y las exponenciales complejas cuyo exponente es un número complejo pero está formado por una parte real. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros vamos a trabajar con funciones de la forma f, que va de los reales a los complejos, tal que f de t es igual a e a la i t. Fíjense que esta es una exponencial compleja porque en el exponente aparece un número complejo, it, pero t es una variable real. A esto me refería yo. T puede ser real o puede ser complejo. Si t es real, se trata de una función compleja de variable real. Función compleja de variable real. Y si t es complejo, ¿sí?, se trata de una función compleja de variable compleja. En ese caso tendría que ir de los complejos a los complejos, pero no es este caso. En este caso vamos a trabajar con funciones complejas de variable real. Funciones que van de los reales a los complejos, donde t, como bien dijimos, es real. Entonces, si ustedes observan, fíjense que la exponencial e a la i t la vamos a poder escribir como coseno de t más i seno de t. ¿De dónde sale esto? Esto sale de la fórmula de Euler o fórmula de Euler, ¿sí?, matemático suizo que trabaja con las unidades imaginarias y con estas fórmulas principio del siglo XVIII, es decir, fines del siglo XVII, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Euler? Euler relaciona las exponenciales complejas con las trigonométricas. Esta fórmula que está acá, que dice e a la más menos i alfa es igual a coseno de alfa más menos i seno de alfa, Euler la demostró usando series de Taylor. Esa fórmula, esa identidad que relaciona exponenciales complejas con trigonométricas, se demuestran usando series de Taylor, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos calcular f de pi sobre 4. F de pi sobre 4, siendo f de t e a la i t, sería e a la i pi sobre 4. Si usamos la fórmula de Euler, eso va a ser coseno de pi sobre 4 más i seno de pi sobre 4. Tanto el coseno como el seno de pi sobre 4 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Así que en definitiva nos termina dando el número complejo raíz cuadrada de 2 sobre 2 más i raíz cuadrada de 2 sobre 2. Como observan, nos manda un número real, pi sobre 4, a un número complejo, que es lo que veníamos diciendo. Se trata de una función compleja de variable real t. Y eso es lo que vamos a usar acá para armar la serie exponencial compleja de Fourier. La serie exponencial compleja de Fourier consta de exponenciales complejas de variable real t. Antes de hacer la deducción, vamos a tener que trabajar con dos fórmulas, ¿sí?, que son las llamadas identidades de Euler, que también relacionan las trigonométricas con las exponenciales complejas, ¿sí? Se define coseno de alfa como e a la i alfa más e a la menos i alfa sobre 2, y se define seno de alfa como e a la i alfa menos e a la menos i alfa sobre 2i. Noten que el seno tiene una i en el denominador, cosa que el coseno no. Bueno, estas fórmulas también se pueden demostrar usando series de Taylor, ¿sí? Pero no es el objetivo de esto, sino que vamos a usar estas identidades, ¿sí?, las identidades de Euler, para poder deducir la serie exponencial compleja. Entonces, vamos a partir de la serie trigonométrica, usando las identidades de Euler, ¿sí?, y vamos a tratar de llegar a la forma exponencial compleja. Esto lo tienen también en los apuntes. Esta deducción está en los apuntes, está en el libro de análisis de Fourier de Wei Su, que es el que yo les envié, de donde ustedes pueden ir obteniendo toda la teoría y demás, ¿sí? Bien, empezamos. Tenemos f de t igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n por el coseno de n omega 0t más b sub n por el seno de n omega 0t. Esta es la tradicional serie trigonométrica de Fourier,
¿sí? Acá hago una pequeña observación con respecto a un video anterior, ¿sí? Cuando empecé dando series de Fourier yo había puesto sumatoria de n igual 0 a infinito. Bueno, ahí hay un error mío. La sumatoria va desde n igual 1 a infinito, ya que el a sub 0 sobre 2, que es la primera constante, la primera aproximación, la tenemos fuera de la sumatoria. Bueno, ¿qué hacemos ahora entonces? A partir de la serie trigonométrica de Fourier, donde la n, que es la variable de la sumatoria, es natural porque varía de 1 a infinito, ¿sí? Esto lo recalco, acá la n en la forma trigonométrica es un número natural, porque después vamos a ver que se va a transformar en un número entero. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Donde dice coseno de n omega 0t lo reemplazamos por la primera de las identidades de Euler, y donde dice seno de n omega 0t lo reemplazamos por la segunda de las identidades de Euler. ¿Sí? Tengan presente que donde acá dice alfa sería todo el argumento n omega 0t, con el seno lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n por, donde dice coseno de n omega 0t, siendo n omega 0t alfa, si ustedes reemplazan, les queda e a la i n omega 0t más e a la menos i n omega 0t todo sobre 2, más b sub n por el seno. Y acá, usando la segunda identidad de Euler, ¿sí? El seno de n omega 0t, siendo eso alfa, va a ser e a la i n omega 0t menos e a la menos i n omega 0t sobre 2i. Y ahí tendríamos hecho el reemplazo para el coseno y para el seno. Ahora bien, como acá aparece una fracción cuyo denominador tenemos la unidad imaginaria, uno no acostumbra a trabajar con las unidades imaginarias en el denominador. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos numerador y denominador por la unidad imaginaria, ¿sí? Recuerden que al multiplicar numerador y denominador por la unidad imaginaria, tengan presente que en el denominador i por i va a ser igual a menos 1, y eso va a hacer que cambien los signos del numerador, ¿sí? I por i va a ser menos 1, y eso va a hacer que esto sea negativo, por lo tanto, este término va a ser negativo, y este, como es negativo, se va a convertir en positivo. Eso lo vamos a ver en el paso siguiente, cuando ahora distribuimos el coeficiente an y el coeficiente bn. Distribuyendo ambos coeficientes, ¿sí? Nos termina quedando a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n sobre 2 por e a la i n omega 0t más a sub n sobre 2 por e a la menos i n omega 0t, que sería la distributiva con el primer coeficiente. Y ahora, teniendo en cuenta, ¿se acuerdan que dijimos que acá había un menos porque i por i era menos 1? ¿Sí? Si ahora distribuimos el menos bn, nos queda menos i bn sobre 2, porque recuerden que acá aparecía la otra i, menos i bn sobre 2 por e a la i n omega 0t más i bn sobre 2 por e a la menos i n omega 0t, que sería la otra distributiva. Luego, como ustedes están observando, el primer y tercer término, como tienen la misma exponencial, vamos a extraer factor común esa exponencial. Y el segundo y cuarto términos, como tienen la misma exponencial negativa, vamos a extraer factor común esas exponenciales. Entonces, si del primero y del tercer término extraemos factor común la exponencial positiva, ¿sí? Nos va a quedar esta expresión que ustedes ven acá. Y si del segundo y cuarto término extraemos como factor común la exponencial negativa, nos va a quedar esta otra expresión que tenemos acá. Así que en definitiva nos termina quedando a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n menos i b sub n todo sobre 2 por e a la i n omega 0t más a sub n más i b sub n sobre 2 por e a la menos i n omega 0t, luego de haber extraído factor común agrupando convenientemente. Ahora el paso siguiente es hacer un renombre, es decir, cambiarlo por otras variables más sencillas, ¿sí? Para ir simplificando la expresión. Vamos a llamar a a sub 0 sobre 2 c sub 0. Vamos a llamar al número complejo a sub n menos i b sub n sobre 2 c sub n, ¿sí? Y al número complejo a sub n más i b sub n sobre 2, si ustedes observan, este complejo es el conjugado del anterior, es decir, va a ser c sub n conjugado, que por una cuestión de notación a c sub n conjugado lo vamos a escribir como c sub menos n,
Repito, como este complejo es el conjugado del anterior, que es C sub n, este sería C sub n conjugado, que por una cuestión de notación lo vamos a escribir como C sub menos n, para diferenciarlo del C sub n anterior. Entonces, toda esta expresión, de una manera más compacta, nos va a quedar como C sub 0 más sumatoria de n igual 1 a infinito de C sub n, ¿sí? C sub n era esto, por la exponencial e a la i n omega 0t, más, dijimos recién, el C sub menos n por e a la menos i n omega 0t. Ahora, por propiedad de sumatoria, sabemos que la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Podemos distribuir, ¿sí?, la sumatoria, y eso es lo que vamos a hacer en el paso siguiente. Entonces nos queda C sub 0 más la sumatoria de n igual 1 a infinito de C sub n por e a la i n omega 0t más la otra sumatoria, sumatoria de n igual 1 a infinito de C sub menos n por e a la menos i n omega 0t. Ahora bien, si ustedes observan, por ejemplo, para la primera sumatoria, ¿sí?, ¿qué pasaría si n vale 0? Si en la expresión, si en el argumento de la sumatoria n vale 0, nos quedaría C sub 0 por e a la 0, que vale 1. Es decir, C sub 0, que es el primer término que tenemos acá. Entonces podemos pensar que el primer coeficiente, C sub 0, podríamos introducirlo dentro de la primera sumatoria, y la primera sumatoria, en vez de arrancarla desde 1, la podríamos hacer arrancar desde n igual 0, porque justamente cuando n vale 0, nos termina dando el primer coeficiente. Así que eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es el primer coeficiente, C sub 0, introducirlo en la primera sumatoria, y la sumatoria la vamos a hacer arrancar desde 0. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí?, la segunda sumatoria, ¿sí?, vamos a hacer un cambio de los signos de la variable, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Si ustedes miran bien acá, por ejemplo, cuando n vale 1, si reemplazamos, cuando n vale 1, ¿qué queda? Queda C sub menos 1 por e a la menos i 1 omega 0t. Cuando n vale 2, el que le sigue, queda C sub menos 2 por e a la menos i 2 omega 0t. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, yo invierto los límites de la sumatoria? Es decir, que la sumatoria, en vez de ir de n igual 1 a más infinito, la sumatoria vaya de menos infinito hasta menos 1. Bueno, como yo voy a poner acá una igualdad y quiero que esta expresión sea igual a la siguiente, o al revés, que la que le sigue sea igual a la anterior, ¿sí?, para mantener esa igualdad, si yo invierto los límites de la sumatoria, ¿sí?, vamos a tener que invertir el signo de la variable n, ¿sí? Repito, si yo invierto los límites de la sumatoria, ¿sí?, vamos a tener que invertir el signo de la variable n para seguir manteniendo la igualdad. Entonces, acá donde dice menos n, nos va a terminar quedando n, ¿sí?, y acá donde sería menos n, nos va a terminar quedando el n que está acá. Y ven que la sumatoria se invirtió. Ahora va de menos infinito hasta menos 1. Antes la sumatoria iba de 1 a más infinito. Fíjense que es lo mismo. Volvemos a probarlo con un ejemplo. Cuando n vale 1, acá queda C sub menos 1 por e a la menos i 1 omega 0t. Y si ustedes miran ahora en esta nueva expresión, cuando n vale menos 1, ¿qué queda? Queda C sub menos 1, igual que en el caso anterior, por e a la i menos 1 omega 0t. Entonces, en esta expresión, cuando n vale menos 1, es lo mismo que la expresión anterior cuando n vale 1. En esta expresión, cuando n vale menos 2, me va a dar lo mismo que la expresión anterior cuando n valía 2, y así sucesivamente. Entonces, como ven, tenemos la misma expresión. Pero ¿por qué hicimos este cambio de las variables de n positivas a n negativas? Porque, bueno, ¿se acuerdan? El C sub 0 lo habíamos metido adentro de la primera sumatoria, y la primera sumatoria, en vez de hacerla arrancar desde n igual 1, la hacemos arrancar desde n igual 0. Y nos termina quedando la sumatoria desde n igual 0 a infinito de C sub n por e a la i n omega 0t. Más, y la segunda sumatoria, a partir de ese cambio de variables, nos termina quedando la sumatoria desde menos infinito hasta n igual menos 1 de C sub n por e a la i n omega 0t. Si ustedes observan, ambas sumatorias tienen el mismo argumento. Ambas sumatorias tienen el mismo argumento. Esta sumatoria va desde menos infinito hasta n igual menos 1, y esta arranca desde n igual 0 a más infinito.
Por lo tanto, por propiedades sumatorias, si ambas sumatorias tienen el mismo argumento y donde termina la variable de una comienza la otra, ambas las podemos escribir en una sola sumatoria. Es decir, las dos sumas las podemos escribir en una sola sumatoria haciendo la variante desde menos infinito hasta más infinito, que es el último paso. ¿Sí? La suma de estas dos sumatorias, esta que va de menos infinito hasta menos 1 y esta que va de 0 a más infinito, como tienen el mismo argumento, nos termina quedando la sumatoria de menos infinito a más infinito de c sub n por e a la i n omega 0t. Como ven, nos termina quedando una sola sumatoria. Una sola sumatoria que va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Donde ahora n pasó a ser una variable entera. Así que mucho cuidado, porque en la forma trigonométrica n, dijimos, es una variable natural. En cambio ahora, en la forma exponencial compleja, n es una variable entera. ¿Cómo nos damos cuenta? Y porque varía de menos infinito a más infinito. Esto es lo que se llama la serie exponencial compleja de Fourier. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que acá, en vez de calcular dos coeficientes o tres, a sub 0, a n y bn, acá se calcula un solo coeficiente. En el próximo video vamos a ver cómo se calcula ese coeficiente simplemente usando este c sub n que hicimos acá cuando hicimos el cambio de variables. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero decíamos, la ventaja que tiene es que la serie exponencial compleja solamente uno calcula un solo coeficiente y es mucho más compacta escribirla, es mucho más fácil, ¿sí?, que trabajar con las trigonométricas. ¿Cuál es la desventaja que tiene la exponencial compleja? Que si yo quisiera representar esto, por ejemplo, no de menos infinito a más infinito, sino, por ejemplo, desde n igual menos 5 hasta n igual 5. Si quisiéramos representar eso con un software computacional, lamentablemente no se puede representar. ¿Por qué? Porque las exponenciales complejas de variable real, ¿sí?, no tienen representación gráfica, porque de hecho, como ven, nos dan un número complejo. Eso es el problema que tiene esto, que si quisiéramos representarla en una computadora para ver si efectivamente esa suma de 10, 15, 20 términos se aproxima a la función original dada, lamentablemente no tiene representación gráfica. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, si a mí me dan, o si yo obtuve una exponencial compleja, habría que pasarlo a la forma trigonométrica, volver a la forma trigonométrica y eso sí se puede representar. Eso después también lo vamos a ver, cómo dado el resultado o dada la serie en forma exponencial compleja, cómo pasarlo o comúnmente se dice reducirlo a la forma trigonométrica, pero sin tener que calcular el A0, el AN, el BN, sino que a partir de este resultado, cómo podemos reducirlo a la forma trigonométrica de una manera mucho más fácil y mucho más rápida, sin tener que estar haciendo los cálculos originales por definición, ¿sí? Eso lo vamos a ver entonces en el próximo video. Lo que ustedes tienen acá simplemente es la deducción, ¿sí?, la demostración de cómo pasar a la forma trigonométrica a la forma exponencial compleja, paso a paso, usando la fórmula de Euler y usando las identidades de Euler, ¿sí? Que esto van a aparecer en el práctico, de hecho aparecen en el práctico estas identidades para resolver otro tipo de ejercitación. Y esto es lo que vamos a utilizar en la deducción de esta fórmula, ¿sí?, que es lo que acabamos de ver recién. Bueno, espero que esto les haya servido, lo hayan entendido, ¿sí?, los pasos y cómo pasar de una forma a la otra. En el próximo video vamos a deducir cómo se calcula el coeficiente complejo C sub n y cómo, justamente dije, cómo reducir o cómo pasar de la forma exponencial a la forma trigonométrica de una manera sencilla sin tener que calcular esos coeficientes. Nos vemos en el próximo video.